Vamos a ver. Hola, estamos en nuestra reunión semanal analizando, leyendo, escudriñando las enseñanzas del libro Un feliz bolsillo lleno de dinero, realizado por Casa Alquimia RD con la intención de expandir la conciencia de la humanidad. Hoy estamos reunidos en un día que no es nuestro día de reunión normal por temas míos personales, pero de todas maneras hoy tenemos mucha información. Déjame ver, creo que es este, el que va ahora. Hoy tenemos mucho que ver, exacto. Y voy a comenzar con este capítulo. Les recuerdo que si tienen algo que aportar, que por cierto, esto fue un regalo que me dio nuestra querida amiga, ay, aquí, bueno, ya lo sé, Mildred Charlotte, porque antes yo decía, si quieren interrumpirme, etcétera, etcétera, y Mildred, por supuesto, con todo su expertise y con su don de palabra y todo, me corrigió y me dijo que la mejor manera de decirlo es como lo estoy diciendo ahora, y tiene toda la razón. Si ustedes tienen algún aporte que hacer mientras yo estoy conversando, por favor no duden en aportarlo al grupo, porque ustedes saben que todo lo que estamos haciendo aquí es como un espejito que se va a ir reflejando. Así que cualquier aporte que les surja en medio de la conversación, no duden, por favor, en regalárnoslo, en dárnoslo. ¿Ok? Entonces, les recuerdo que teníamos el capítulo número 8 que se trataba de la acción, de accionar, y el capítulo número 9 que es de la certeza. El capítulo número 8 para mí fue como un parteaguas, como un aha moment, como un descubrimiento, porque yo solía considerarme, o sea, me solía dar pereza, básicamente, el tanto tener que trabajar en ciertas cosas, hasta que entendí de qué se trata la acción. Y vamos a verla aquí. Actuar es simplemente el paso que tenemos que dar para poder recibir aquello que ya hemos planificado, organizado en nuestra mente, manteniéndola en nuestra mente, recuerden, y aparte de todo, logrando una imagen clara con nuestras metas y llevarlo a un sentimiento. Luego que hacemos todo eso, hay que actuar, hay que hacer lo próximo que nos parezca lógico, necesario para lograrlo. Y vamos a ver de qué se trata. O sea, si no actuamos, si yo me quedo solamente en el etéreo, que eso nos pasa mucho también a las mujeres, número uno, y número dos, a las mujeres que estamos en una búsqueda espiritual. ¿Por qué? Porque andamos bastante por el sentimiento y por la cabeza, en el sentido de estamos creando, estamos haciendo cosas, y cuando nos toca irnos al mundo material, que ya es mucho más masculino, porque esto es plexo solar puro y duro, entonces se nos cuesta un poquito más el accionar. Entonces, entender que luego de que hacemos todo eso, tenemos que accionar, porque si no, no vamos a poder recibir. ¿Cómo recibes si no accionas? El tema es que accionar a veces, actuar a veces, nos desborda. Decimos, wow, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer realmente? Y vamos a ver en este capítulo que lo único que tienes que hacer es el próximo paso natural de aquello que quieres. Y ahí vienen los ejemplos. Esto es de lo que se trata. Las acciones son el último componente del proceso de creación. En tu vida, a pesar de que puedas no saberlo, creas tus expectativas, tus experiencias primero en tu yo, espíritu, ser, luego en tu mente, luego en tus palabras y por último en tus acciones. Comienzas en el ser y luego se mueve hacia el pensamiento, luego hacia la palabra y luego hacia la acción. Y muchas veces nosotras estamos quemadas, que es la traducción exacta de burnt o de burnout del inglés, porque estamos haciéndolo al revés. Estamos actuando, actuando, actuando y actuando con fuerza y no con el verdadero poder. En efecto, la acción solo pone en su lugar el sistema necesario para recibir y experimentar lo que creas en ser, pensamiento y palabra. La acción es solo eso. Para que se pueda realizar aquello que tú ya estás manifestando de manera etérea,
con todas tus, con los capítulos que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Las metas, la imagen clara de aquello que quieres, etcétera, etcétera, tiene que haber una acción. Y yo siempre lo veía como que tenía que ser una acción extraordinaria, sin darme cuenta de que en realidad, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo. Tengo una persona que decía, tengo muchas ganas de vivir en Bellavista, pero yo no puedo pagar Bellavista. Y yo le decía, pero ¿por qué tú dices eso? O sea, el primer paso cuando tú estás, primero que nada, ya sabemos que ese pensamiento, ¿no? Ella tiene que leer este libro. Pero bueno, ese pensamiento nos limita, ¿verdad? Pero aparte de todo, imagínate que tu deseo es vivir en Bellavista y que este deseo se tiene que ver efectuado con una acción. ¿Y cuál puede ser esa próxima acción? Llamar a un broker e ir a ver apartamentos. Vas a comenzar a poner la rueda a mover. No tienes que hacer algo extraordinario, no tienes que esperar a cambiar de trabajo o a conseguirte un marido que te mantenga o a conseguirte una sugar mami. Nada que ver. El próximo paso natural que le sigue a tu deseo es aquel que debes dar para que le des un empujoncito a la rueda. Y ya esa rueda se va solita. Ponlo a prueba, no me creas nada de lo que digo. La mayoría de las personas no se concentran y se nutren poniendo la intención en sus primeros tres pasos de ser, que ya vimos ese capítulo, pensar, ya vimos ese capítulo, y hablar, ya vimos ese capítulo. Lo único que hacen es trabajar como locos todo el día y después se preguntan por qué no tienen éxito. Porque no importa que tú estés trabajando todo el día o haciendo un esfuerzo sobrehumano por lograr tus metas, cuando tú dentro de ti las pones en duda. En ese momento tú estás frenando, estás echando un pulso contigo misma que te va a mantener en el mismo lugar. ¿Ok? No usan la palabra. La palabra se refiere a las leyes del universo, la forma en que funciona el universo. No solo en todos los niveles, no solamente lo físico y lo visible, y eso ya nosotras lo sabemos, ¿verdad? Esas leyes del universo no son ningún mandamiento de Dios. Lo que quiere decir el autor con esto es que esto no tiene que ver con religión. Son simplemente las leyes que regulan y permiten el funcionamiento del universo. Esas son las leyes que funcionan no solo espiritualmente, sino que también han sido probadas científicamente por medio de la física cuántica. La palabra, esas leyes, no tienen nada que ver, bueno, aquí lo dice, no tienen nada que ver con ninguna religión, persona o lo que fuera en particular. Las leyes del universo se aplican por igual y sin falla a cualquier persona y a todas las cosas todo el tiempo. Nunca fallan. Las acciones son importantes, de seguro, dice el autor, pero tienes que entender que son el último paso. Esto es importante para que no andemos por la vida echando un pulso con lo que es. Eh, a veces nos vemos en negocios, en trabajos, en relaciones, en amistades, que nos hacen trabajar mucho y que nos hacen que sea un trabajo de la materia. Esto siempre tenemos que recordarlo. Por eso algunos maestros y maestras siempre dicen que vas a notar cuando algo está en tu camino porque es fácil, porque se da, porque fluye. ¿Ok? Primero creas y después recibes tus creaciones y luego las vives. La acción es para recibir y experimentar, más nada. Eso es para lo único que es la acción. Creas tu negocio en tu yo, tu ser, luego en tus pensamientos y palabras y finalmente actúas para poner un sistema en funcionamiento para recibir este negocio de una manera física manifestada de forma tal que lo puedas experimentar. Lo puedes ver. La acción no crea, la acción solo recibe y experimenta. Creas en tu mente, acuérdense, uno de los principios es el mentalismo, todo es mental, creas en tu mente y luego entonces vas a recibir y experimentar a través de la acción. En efecto, cuando se trata de experimentar nuevamente, la acción no crea la experiencia, lo hace la mente. Siempre haz un trabajo excelente donde sea que estés, en lo que estés haciendo, y puedes confiar realmente que lo que estás haciendo en ese momento te va a llevar hacia tu próximo, hacia el próximo paso, hacia el próximo escalafón que desees subir. Simplemente concéntrate en la tarea y produce un excelente valor en ella. Haz siempre esto sin importar qué tan pequeña parezca la tarea. Aún la acción más pequeña tiene el potencial de ser la causa de la mayor oportunidad que viene hacia ti.
La acción hace posible recibir lo que viene en tu camino a partir de tus intenciones. La intención inicia la creación de la riqueza y la acción permite su recepción. Así que toma acción. Esta parte es importante. Este es el famoso fake it till you make it, que mucha gente desvirtuó, otras personas no entendieron, a otros les hizo tanto ruido que no pueden ni siquiera oírla, pero este es el mismo concepto. Como si, dice, actúa como si fueras la persona que quieres ser. Actúa como si fuese imposible no llegar a donde quieres ir. Y esto es muy importante. Cuando actúas desde el lugar donde ya, es como que en vez de pensar en tu deseo, comiences a actuar como que ya tienes el deseo, como que ya tu deseo está cumplido. Comienzas a dar gracias por ese deseo cumplido inclusive y te comienzas a comportar como esa persona que ya obtuvo aquello que quiso. A ver. Ok, aquí terminó este primer capítulo. Este primer capítulo que estamos viendo ahora, importante, chicas, déjame compartir. Y chicos, si quieres, me están viendo, que entendamos ese concepto muy bien. El concepto de para qué es el accionar y en qué lugar viene en la cadena de valor, vamos a llamarle así, de nuestro proceso de manifestación. Actuar es lo último que vamos a hacer y vamos a actuar en relación y en concordancia, por supuesto, con aquello en lo que estamos vibrando y lo que estamos pensando todo el tiempo. Entonces, esa es la importancia de la acción. La acción pone la rueda en movimiento aquí, en este plano. ¿De acuerdo? Si tienen algo que aportar sobre este tema. Yo tengo, no sé, no es aporte, más bien duda, inquietud. Siguiendo los capítulos y un poco uno cree que ya conoce el tema y luego uno va descubriendo y descubriendo y descubriendo y cada vez es como cuando lees un libro que lo lees en la tercera vez encontraste una cosa que tú dices, oh, yo no leí esa parte. Ujú. Bueno, pues con este libro y con estos encuentros pude afinar en esa oración que hacíamos en la rueda de prosperidad, en donde uno expresa el deseo puro del corazón. Yo entendía que esa oración y ese deseo estaba formado por el deseo de mejorar las condiciones de mis ingresos, de mi trabajo, los beneficios y todo eso. En estas lecciones caí en la cuenta en que lo que yo deseo no es que eso mejore o cambie, sino que ya no sentir la necesidad. Tú lo mencionaste, tú lo mencionaste en un capítulo, dos capítulos atrás, es no tener la preocupación de las cosas que tengo que pagar, de las cosas que tengo que resolver. Eso. Todavía yo estoy formulando, todos los días yo pienso cómo es que lo voy a expresar, cómo es que lo voy a decir, que lo voy a plantear. Pero esa es la idea. Si descubrí que eso es lo que a mí me preocupa porque yo había estado pensando, o sea, veo una oferta de trabajo y me animo. Y luego digo, pero yo lo que quiero es cambiar de trabajo o seguir en mi trabajo. No, lo que yo quiero es no pensar, no preocuparme por lo que tengo que pagar, por lo que tengo que resolver, por lo que tengo que buscar. Esa es la cuestión. Enfocándome en eso, ¿cómo planteo el actuar? Tú dices tu actual oración, por ejemplo. Es eso, sí. Ujú. Todavía no la tengo bien definida, Ok, pero es por ahí que va. ok. Mira, Pero pensando en que esa es por ahí que va, ¿cómo yo actúo para abrir el camino a que eso suceda? ok. Mira, definitivamente sí, Ángela. Ahí es que va la cosa. Porque cuando estamos, por ejemplo, enfocados en los detalles pequeños,
estamos en puro ego, estamos en la materia. Cuando yo hablo del ego, les recuerdo que el concepto que tenemos de ego está un poco confundido, equivocado, traspuesto, porque el ego no es aquello que me hace ver al otro como que yo estoy por encima. El ego es esa parte de mí que se cree la historia de que yo tengo el control de todo. El ego, inclusive el miedo, es una herramienta del ego para paralizarte, porque solamente conoce algo y si te sales de ahí no lo conozco. Entonces, cada vez para tú identificar cuándo tú tomas decisiones por ego, cuándo es tu alma que está tomando una decisión, todo aquello que te paralice es tu ego. Todo aquello que te haga dudar de continuar hacia más va a ser tu ego. Por eso mismo, porque tiene muchísimo miedo de salirse de su zona de confort, porque aquí yo todo lo controlo. Entonces, cuando no controlas, te puedes desbordar, porque obviamente estamos acostumbrados a eso. Entonces, cuando te enfocas, por ejemplo, en la búsqueda de decir, porque entonces no sé si cambiar de trabajo, no sé qué esto, no sé qué, o sea, estás enfocada en la materia, en los detalles de la materia. Y aquí, como tal, como tú estás diciendo, tenemos una expansión de conciencia. Ya nos estamos dando cuenta de que lo tenemos todo, de que si miramos hacia atrás, siempre lo hemos tenido todo y esta vez no va a ser diferente. Entonces, es como yo decía el otro día, yo estuve canalizando algo muy bonito y fue lo siguiente. Vamos por la vida como en una carrera, como que corriendo, corriendo. ¿Hacia dónde? ¿A dónde es que queremos llegar con esa carrera corriendo? Y si nos detenemos un momento y miramos alrededor, y wow, empezamos a darnos cuenta de lo que sí ya tenemos, que es mucho, que es muchísimo. Y desde allí comenzamos a vibrar con el merecimiento del disfrute de lo que tengo. Porque salirte de esa carrera que muchos conocemos como la carrera del ratón, que todos los que se leyeron el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Sabe de qué se trata o lo ha escuchado en alguna plataforma. Es una carrera como que no se va a acabar nunca, porque siempre vas a querer algo más, siempre te vas a exigir algo más, siempre, o sea, no importa lo que tú logres o lo que tú consigas, siempre es como un ajoguillo y una corredera. ¿Y detrás de qué? ¿Detrás de qué? ¿Dónde es que queremos llegar? ¿Dónde está esa línea de meta a la que decimos, llegué y aquí estoy bien? No existe esa línea de meta. Entonces la invitación es a detenernos y a decir, ok, un momento. Mientras yo me mantenga en esta corredera detrás, o sea, que se me convierte como en un perro que se muerde la cola, porque mientras más tengo, más me endeudo, por ejemplo, o mientras más recibo, más cosas me surgen para pagar, etcétera, etcétera. Ahí te empiezas a dar cuenta de que estamos metidos en una trampa, y es una trampa de la Matrix, una trampa de la matriz, lo es. Y cuando te sales de allí, es simplemente detenerte y decir un momentito, ¿atrás de qué? ¿Dónde está esa línea de meta imaginaria que me puso quién también? Porque ¿quién define hasta dónde llega el tope de tu éxito? ¿Y qué es tu éxito? Porque tu éxito puede ser estar muy bien con tu familia, tener mañanas tranquilas, eh, poder almorzar con tus hijos al mediodía, poder participar en las actividades deportivas o lúdicas que ellos hagan, las que sean. Entonces, lo primero es redefinir el concepto de éxito para ti, independientemente de las expectativas que quizá tenían otras personas sobre ti o que pueden tener otras personas sobre ti, incluyendo tu pareja. Eh, Hay muchos casos de personas que en un punto determinado, y a mí también me pasó, decía, wow, ¿y qué va a pensar mi marido de mí? Como que yo, ay Dios mío, yo sé que una relación de pareja es importante, que tu pareja te admire, pero ¿y cómo yo voy a decirle que yo quiero dejar esto, que ya esto no es lo que yo quiero hacer a esta altura de mi vida? Yo no tengo 20 años. Entonces comienza a cuestionarte, inclusive todo aquello que te apasionaba, entre comillas, que tú entendías que era lo que tú querías hacer con tu vida. Cuando tú te detienes y realmente tú miras, tú dices, wow, pero esto no era lo que yo quería realmente.
¿Y ahora cómo yo me muevo? ¿Cómo yo me salgo de esta línea de tiempo? Entonces, esas cosas pueden pasar cuando empezamos a hacernos estas preguntas. El paso número uno es redefinir lo que es el éxito, darte cuenta de si tú estás en una carrera dándole para allá, dándole para adelante, para llegar hacia dónde, o sea, qué es lo que estás persiguiendo y si realmente tienes una línea de meta, que tú veas que vas a llegar en algún momento. En mi caso, yo me di cuenta de que no iba a llegar nunca, porque siempre que subo un escalón, obviamente la necesidad de Maslow, eso es psicología Público. pura, siempre vas a querer más, siempre vas a querer más, entonces nunca vas a descansar. Vas a mantener tu cuerpo en estrés, en cortisol, lo que te crea cantidad de cosas que no tenemos ni que entrar a ello porque ya eso lo sabemos. Vas a mantenerte tú y tu mente en preocupaciones, en ocupaciones. Entonces, lo importante, porque el tiempo es un pestañear, lo importante de la vida se te pasa, se te va y no te das cuenta, persiguiendo quizá una meta que no es tuya, que fue, tú sabes, te la pusieron tus padres, la sociedad, lo que tú siempre pensaste que tú querías ser. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, yo tenía una tía que trabajaba en cervecería, muy exitosa, trabajó por muchos años allí. Fue de las tías que mejor le fue económicamente y ella, obviamente, esa era mi meta, ese era mi sueño, trabajar en cervecería también, como para hacer eso, pero realmente no era mi meta, era lo que yo veía que ella hacía y esa era su meta, la de ella. Al final yo quería seguir un camino por un bienestar financiero que yo entendía que era. Y luego entendí que no, que ese no era mi camino, porque trabajé en cervecería y en cervecería pues yo sabía, o sea, no voy a decir, fui feliz trabajando allí porque no es cierto, fui muy feliz, trabajé en promoción y publicidad, imagínate. Los festivales presidente yo no los trabajé, pero por ejemplo, los veranos presidente, cualquier activación, todos los conciertos, cuando cervecería, antes de Amber, o sea, cuando era, no sé si tú te acuerdas, unos gorros que eran como una jarra de cerveza. Bueno, esos gorros los compré yo, pero yo trabajaba en compras, pero en el área para apoyando promoción y publicidad. Entonces, imagínate, yo fui muy feliz trabajando allí, pero me di cuenta muy temprano de que yo no tenía las ganas de subir por el escalafón empresarial de otra persona. Eh, o sea, para trabajar para otro, pues. Entonces, al final del camino es buscar eso. ¿Qué es el éxito para ti, Ángela? Para ti. ¿Qué significa el éxito para ti? Y por ahí se puede ir tu oración. Porque tu éxito para ti, vamos a decir que signifique poder contar con unas mañanas tranquilas y empezar a trabajar a las 10 de la mañana para tu poder en la mañana despachar a tus hijos en paz, en calma, sin juidero, poderte desayunar, hacer yoga o ir al parque y luego comenzar tu proceso de trabajo. Eso puede ser el éxito para ti, por poner un ejemplo. Entonces, cuando comienzas a vislumbrar eso, cuando comienzas a plasmar eso, que por cierto, yo estoy leyendo ahora bueno, tú viste tú estás en el chat de Manfred, de los libros. Él mandó toda la colección de Neville Goddard el otro día. Y yo dije, ay, la acabo de comprar entera. Lo estoy leyendo, es un maestro interesantísimo y tiene mucho que ver con todo lo que hablamos aquí y el libro. Y una cosa que me di cuenta es qué bonito como cada terapia y cada una de las herramientas que hemos utilizado, tanto en mezcla como en cualquier otra cosa que hemos hecho, es exactamente lo mismo, pero como una herramienta para llegar al mismo lugar. Las oraciones, por ejemplo. Las oraciones no son más que un recordatorio diario de por dónde debemos estar vibrando y pensando. Cuando hacemos nuestras oraciones todos los días, pero desde el inicio, desde el yo, Giselle, me rindo ante mi Cristo interior, pues sé que no soy yo, sino la mente crística dentro de mí la que hace el trabajo. Ya me estoy conectando y me estoy conectando todos los días. Me estoy conectando a elevar mi energía hacia eso que yo deseo. Entonces es exactamente lo mismo, porque eso te apoya a que tú te mantengas en el aquí y ahora, en esa visión que tú quieres.
Y cuando la estás leyendo, uno vibra en esa oración tan bonito porque estás sintiendo, la estás viviendo desde allí. Entonces, la invitación, Ángela, es a buscar qué es lo fíjate en una cosa que siempre digo, hay un error en aquella frase que nos dicen de yo no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Terrible porque te vas a enfocar en lo que no quieres. Hay que hacer el trabajo de sentarnos a ver qué es lo que queremos. Y cuando sabemos realmente qué es lo que queremos, aunque no sepamos cómo lo vamos a conseguir, yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero para mí? ¿Qué es aquello que yo anhelo? ¿Cuál es mi deseo del corazón? Mi deseo del corazón es libertad financiera, de tal forma que yo tenga paz mental para crear, para usar mi medicina para la creación y para el amor. Eso es lo que yo quiero. Entonces, por ahí va mi oración. ¿Por qué mi oración va por ahí? Porque es lo que me tengo que enfocar. Porque voy a empezar a vibrar hacia allá y van a pasar cosas. Van a empezar a suceder cosas que me van a llevar hacia eso. Yo no sé qué va a pasar. Ese es el problema de nosotros. Eso vamos a dárselo al creador, que es el que sabe de eso. Ahora, cuando tú estás clara en cuál es tu objetivo, aunque la meta, aunque la forma, tú no sepas cuál es. Puede llegarte como un trabajo buenísimo, puede llegarte como que te ganes la lotería, te va a llegar de cualquier manera, pero siempre que mantengas el pensamiento en mente, recuerda que eso siempre lo dice Karina, cuando mantienes el pensamiento en mente y comienzas a utilizar la emoción, entonces vas a ir hacia allí. El tema es que nosotros hacemos como se hace, como suelen hacer algunas personas, que vamos a misa los domingos y ya. Entonces, de lunes a sábado, nuestro pensamiento está en la escasez, en lo que me falta, en el estrés que tengo, en el problema que tuve con fulano, en el chisme en el que trabajo, en conectarme con las energías de bajo astral, vamos a llamar las cosas por su nombre. Por ejemplo, con esta tragedia terrible de Jet Set, hay gente que no puede dejar de ver noticias acerca de eso y sigue buscando y sigue buscando y sigue buscando y sigue viendo y llora con las historias de los otros. Entonces, ¿qué está pasando con tu energía? Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces ahí es donde la invitación es, bueno, vamos a buscar qué es aquello que yo realmente deseo. ¿Cuál es mi deseo? Porque mi deseo no son $10,000. Porque cuando yo tenga $10,000, me voy a querer una casa que tenga que pagar 4,500 mensuales y mi vida va a comenzar a subir toda todos mis gastos también y los $10,000 tampoco me van a dar. Entonces no es el monto, es la libertad de poder tener mi mente en calma de tal forma que yo pueda crear. Cuando tú eres, o sea, a ver, recordemos que somos hijos creados a imagen y semejanza de nuestro gran creador, por lo que nosotros también somos creadores. Estamos creando y creando todo el tiempo. Cuando nosotros no tenemos la oportunidad de crear, porque no tenemos tiempo, porque la mente no nos da, porque estamos en esa carrera, en esa carrera imparable que tú dices, pero ¿para dónde es que voy? Para, calma. Cuando estamos así, no podemos crear, entonces vienen todos los problemas, todos los nudos que se arman, etcétera, etcétera. El ser humano es el ser creativo y nosotros tenemos que estar creando todo el tiempo. Yo no sé si te apoyé con eso. Sí, muy, muy, mucho. Entonces, ahora el siguiente paso, después de ya definir qué es el éxito para mí, qué es realmente lo que yo quiero. Ya tengo el crear, ya tengo el pensar, esas tres herramientas primeras. Ahora, actuar para Actuar el conseguir próximo paso. Mira, actuar, que es donde estamos, porque como tú mencionabas, si lo que yo quiero es vivir allí, no es pensar en cómo yo voy a conseguir para vivir allí, sino encaminarlo y irme allá y averiguar vivirlo. cómo las. El primer paso es vivirlo. Vivirlo como que ya es. Miren, este mundo, este lugar donde estamos ahora, la Tierra, esto es una ilusión. Nosotros estamos aquí y dense cuenta de cómo a veces depende. Mira, fíjate que es tanto así que como tú te sientas va a ser tu día. Eso es así. Como tú te levantes va a ser tu día.
Tú tienes la capacidad de determinar cómo va a ser tu día. Si tan sencillo como eso te demuestra que tú puedes lograrlo, imagínate a grandes rasgos. Tú tienes la capacidad de definir cómo va a ser tu vida dependiendo de cómo tú acciones, de cómo tú pienses. Oye bien, acciones, no reacciones, porque la vida nos va a poner situaciones en el medio y vamos a reaccionar a esas situaciones. Aquí el truco, el trabajo es no reaccionar, sino accionar. ¿Desde dónde? Desde la calma, desde el centro, desde nuestro ser superior. Entonces, digamos que lo que tú deseas en la vida, voy a seguir con el mismo ejemplo, el mismito, es tener una mañana, o sea, pasarte tus mañanas, tener una mañana en calma, slow mornings, por ejemplo, como se está llamando a eso ahora, ¿verdad? Y que esos slow mornings te permitan tiempo para tus prácticas espirituales y físicas, que tú puedas meditar, que tú puedas orar tranquila, que no tengas que probarle un chin al día para poder hacer tu oración, que tú puedas, qué sé yo, ir al parque y disfrutar no solamente de caminar por salud, sino de disfrutar del parque en la mañana y todas esas cosas. Si eso es tu deseo real, el primer paso, o sea, hay mil opciones, tú sabes, pero a mí se me ocurre, por ejemplo, el primer paso es hacerlo un día en la mañana, hacerlo tal cual. Yo no sé en qué, o sea, claro, dentro de tus posibilidades reales, ¿no? Tómate una mañana y realmente vive. ¿Cómo podrías vivir una mañana slow? Eso es un ejemplo, ¿no? Di el ejemplo, por ejemplo, de Bellavista. ¿Cómo, para que empieces a vibrar en esa energía, ¿me entiendes? Es sencillo, es simplemente, o sea, no es nada extraordinario, no tienes que irte a Samaná, un retiro de 3 días para poderlo vivir, aunque hacerlo es una maravilla, porque realmente lo vives de verdad, dices, wow, hay otra manera de vivir, y la estoy viendo, etcétera. Pero hazlo un día en tu casa, tú tranquila, tú contigo. Llega tarde al trabajo un día, piden permiso. Mira, yo voy a llegar a las 10 hoy. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer mi rutina soñada. Y me voy a levantar a la hora que yo quiera y me voy a tomar el café tranquila, sin prisa. Fíjate, Ajá. ahora que tú mencionas eso, Ujú, fíjate, nosotros tenemos posibilidad de tomar 3 días diferentes en un semestre para hacer diligencias. ujú, Y en estos días le conversaba a un amigo que tengo otro un compañero que siempre lo perdemos, se nos pasa, porque tenemos mucho trabajo, porque se nos pasa. Y ese otro compañero me dijo hace un tiempo, mire, yo hace un tiempo decidí asumirlos. Y ese día yo me levanto igual que como si fuera a trabajar, pero me voy a la playa. Y me siento, aunque no haga nada, aunque nada más sea hasta el mediodía, me siento frente al mar. Si quiero me baño, si no quiero no me baño, me tomo un café, me tomo una cervecita, lo que sea, lo que se me antoje y me paso la mañana tranquila. La semana pasada, o a principios de esta semana, le dije a un amigo, mira, voy a hacer eso que me recomendó mi amigo y me voy a ir un día. Ya ayer yo estaba haciendo una lista de todo lo que iba a hacer en ese día libre que iba a tomar, menos ir a la playa. pues qué bueno, Menos. qué bueno. eh, no, no, pero te estoy hablando, le cambié el concepto, la idea. Porque de una vez anoté, tengo que pasar por donde la doctora a recoger una receta, tengo Ujú. que ir a ver unos sartenes, tengo que ir a comprar unas matas, y esa no era la idea es sola sentarme en un sitio, así como una playa, leer un libro, tomarme un refresquito, un café, lo que sea, y estar sola conmigo, en calma, ¿Tú pero ya sabes? lo estaba cambiando. Eso es lo que digo que bueno es que pudiste verlo. Mira, eso de la Eh, solitud es tan necesario y te voy a Ay, decir algo. sí, A veces nos pasa que, fíjate cuando te digo que no tiene que ser algo extraordinario, tú te puedes ir a Adrián del Malecón, que lo tengo cerca. de eso, y sentarte ahí frente al mar y pedirte lo que tú quieras, un café, una mimosa, una cerveza, lo que sea. Y te sientas ahí y vives esa experiencia sola, tú contigo.
Y que yo eso, lo hacía antes. y eso es parte de aquellas cosas que tú quieres tener para ti. Cuando tú lo Sí. haces con intención, o sea, lo importante aquí es la intención, porque o sea, la intención te lleva a la atención y te trae al aquí y ahora, a decir, aquí es donde yo vibro. Y te das cuenta que empiezas a subir tu energía, porque eso se siente en el cuerpo y se siente en tu estado de ánimo y se siente en las decisiones que tú tomas, en la forma en que tú respondes cuando te hablan. En la sonrisa en tu rostro se nota cuando tú empiezas a vibrar en aquello que realmente es para ti. Entonces, esa es la invitación a mirar qué es lo que quiero, qué es el éxito para mí. Y alrededor de eso es que vas a hacer tu oración. Y Porque luego el actuar. sí, porque sí, la oración cuando la enfocamos, fíjate, que es un poco más de lo mismo, lo que pasa es que esto es un poquito más profundo. Fíjate que Karina y Miosotti nos van llevando de la mano y uno va entrando como por ese rabbit hole Mm, y ya me voy mm, atrás. Entonces, mm. pero esa oración es poderosísima por el hecho de lo que te digo. O sea, te centra, te pone en el aquí y el ahora y te da la oportunidad no solamente de pensar, sino también de sentir. Fíjate que te corrige en la oración de tal Sí. forma que sea algo que realmente tú logres sentir. Entonces todo es como, todo está como conectado. Y cuando comienzas a usarlo, porque son herramientas espirituales que nos van dando, cuando comienzas a usarlo de la manera en que debe de ser, comienzas a ver cambios en tu vida, garantizado. No hay forma de que no veas cambios cuando estás en atención con intención en aquello que sí quieres. Porque cuando te enfocas en eso que sí quieres, que fíjate que es algo muy etéreo, es algo que tú ni siquiera, tú quisieras, el idioma nos limita mucho. O sea, el tener que decirlo con palabra, por eso en otros planos es la telepatía lo que funciona. Y fíjate que, por ejemplo, te puede pasar con grandes amigas, hermanas, con tu mamá, con quien sea, con tus hijos. Te puede pasar que puedes llegar al concepto de telepatía. O sea, estamos en un sitio y pasa algo y nos miramos a los ojos y yo sé lo que tú me vas a decir, pero no es con palabras. O sea, no es, mira, Sí, Ángela, tal cosa, sino que tú sabes el concepto y yo sé el concepto de sí, lo que estamos sí, hablando, sin tener es que así. ponerle palabras. Eso es telepatía. Entonces, en otros mundos, vamos a decirle así, en otras dimensiones, es la telepatía lo que se usa. En esta es La palabra. la palabra. Y la palabra nos limita mucho porque hay cosas que no hay forma de tú expresarlas en palabras. Eso que tú dices, por ejemplo, es que lo que yo quiero no es un mejor empleo. Es que lo que yo quiero no es un empleo que me pague más. No, es otra cosa que no sé cómo ponerle en palabras. Pero sí sabes la emoción de lo que te está Ya, tratando. sí. Entonces ahí es donde viene lo importante de tú decir, bueno, lo acercas lo más que puedas en palabras pero tienes que enfocarte en esa emoción. ¿Qué es lo que realmente yo quiero? Porque cuando estamos hablando de prosperidad y abundancia, también nos engañaron y nos dejamos engañar en el sentido de que siempre pensamos que era acumular cosas, Sí. acumular dinero, acumular riqueza, acumular propiedades, etcétera, etcétera. Cuando al final del camino yo he podido comprobar que es una trampa que te lleva a una carrera infinita que no se acaba nunca. Y ya, te caíste en esa trampa y hasta que no te detengas y digas, uff, yo llegué. ¿A dónde es que yo pienso que voy? Ya yo estoy aquí. Mírame alrededor, mira todo lo que tienes. Llegaste, calma. ¿A dónde crees que vas? Tienes mucho. Mira a tu alrededor, todas tenemos mucho y se nos ha dado muchísimo. Y siempre que miramos, es una de las cosas que en mi época, en mi situación que viví hace 2 años, que yo siempre decía, wow, cuando yo miro hacia atrás, yo me doy cuenta de que yo siempre he estado sostenida, siempre he estado sostenida. ¿Por qué va a ser diferente esta vez? No lo va a ser. Atrévete, sal de la zona de confort, confía. Y pues eso conlleva el enfoque en lo que sí, no en lo que no, porque en lo que
en lo que te enfocas, aquello que le prestas tu mirada, lo expandes. Aquello que le quitas tu mirada, muere. A eso se refería Miosotti cuando siempre decía, niega lo que tus ojos ven y declara la verdad. Y yo, Sí, recuerdo. niega lo que tus ojos ven y declara la verdad. Y yo, Dios mío, ¿cómo se hace Bueno, eso? y eso no amarra Te escuché eso último, el siguiente capítulo. Que eso nos amarra con el tema de la certeza, que es el siguiente capítulo. Exactamente, es un amarre con el tema de la certeza, que es el siguiente capítulo. Entonces, tú sabes que yo estuve, porque a veces tú vas leyendo y leyendo y te van, como hay tantos maestros, al final, cuando tú llegas como okay, a unir todo, empiezas a darte cuenta de que todos te estaban hablando de lo mismo, solamente con diferentes herramientas que te iban a llevar al mismo lugar. Que para mí ese lugar es el presente, el aquí y ahora. Cada curso que tú tomes, cada taller que tú tomes, cada maestro que te haga una terapia, ese es como el ultimate goal, traerte al aquí y ahora. Olvídate del problema de ayer, olvídate de la preocupación de mañana, aquí y ahora. Y yo recuerdo que Connie Méndez hablaba de que no es necesario repetir un decreto, un tratamiento le dice ella. No es necesario repetir un tratamiento muchas veces, porque si ya lo hiciste una vez, ya tú enviaste la orden al universo. Y eso me puso en conflicto bastante con el tema de la oración que la hacíamos todos los días. Y yo decía, pero bueno, es cierto, o sea, cuando yo hago un decreto, cuando yo hago un decreto, exacto, Sí, ya lo decreté, o sea, porque tengo que estar todos los días con lo mismo, como si fuera angustioso, como si me estuviera creando angustia, de que otra vez lo mismo, porque no lo veo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Y luego entendí, ahora, o sea, hace nada, leyendo a Neville Goddard, que, que de eso se tratan las oraciones. Las oraciones no son una súplica hacia un Dios que está allá afuera y que yo necesito que me oiga todos los días la misma cantaleta. La oración es para mí, para yo enfocarme en cuál es mi meta, cuál es el trayecto que yo tengo. La oración es para yo recordar que me rindo ante mi Cristo interior todos los días, que no se me olvide a mí, a mi humanidad. Para eso son las oraciones diarias. Entonces, por eso lo importante de utilizar el discernimiento cuando estamos leyendo todas estas cosas. No va a caer el 20 como dicen los mexicanos, en algún momento, porque estamos en esto. Pero en un punto uno se puede confundir, porque sí, porque son tantas voces hablándote lo mismo, pero diferente que al final hay que utilizar el discernimiento para eso. Pero me di cuenta de eso justo esta semana. Dije, wow, es que las oraciones son para eso. Las oraciones son para yo poderme enfocar todos los días de mi vida en quién yo soy, dónde estoy parada, qué es lo que estoy haciendo, cuál es mi poder, etcétera, etcétera, etcétera. María, estamos hablando nosotras de un programa que se llama Rueda de Prosperidad, al que te invito cuando la próxima vez abras un programa gratuito que dan nuestras maestras Karina Pereira, Miosotti Ceballo, Linabel Cordones y Margaret Simé, en nuestra escuela que se llama Mezcla, que es una mezcla escuela de sabidurías, ¿cómo es la cosa? Caribeñas y ancestrales. ajá. Y es una herramienta preciosa, es una oración que hacemos para nosotras y para un grupo. Nos dividen en grupos y todos los días oramos nuestra oración y la del grupo completo y tiene un poder hermoso. Son oraciones que nosotros hemos visto contestadas, muchísimas oraciones se ven contestadas y cuando una oración se contesta, las otras se potencian. Y es así. Entonces, cuando abra la rueda nueva vez, voy a enviarlo al grupo para invitarles a que se unan. Encarecidamente les invito a que lo hagan porque como un primer. Digo un primer, porque fue mi primer, pero bueno, digo es como una manera de entrar a la espiritualidad de la abundancia sostenida, guiada por maestras que tienen todo este concepto muy bien enraizado, muy bien arraigado y que lo comparten con muchísimo amor. Así que tanto a María como a todas Y para entender,
Y para entender lo que realmente es la prosperidad. Exacto, para entender el concepto de prosperidad y como que tumbar todos esos velos que teníamos acerca de lo que era. El programa es maravilloso, es un programa, bueno, yo cada vez que sale en mis redes sociales yo vuelvo y lo subo, en estos grupos yo lo comparto, porque es como una puerta de entrada a mirar la prosperidad y la abundancia desde otro lugar, desde un lugar muy amoroso, desde un lugar lleno de posibilidades, de verdad. Eh, y creo que en uno de los grupos de Rueda o de los Vision, que es otro programa, pero ese ya sí es pago, eh, fue que me mandaron ese libro. Lo mandaron así como random, yo lo descargué y lo dejé ahí, este que estamos leyendo. Y un día, buscando en mi Kindle todas las cosas que tenía, yo, mira este libro, qué chistoso, un feliz bolsillo lleno de dinero. Yo creo que el título del libro es un filtro, porque es que suena tan infantil que tú dirías, pero me voy a leer esta tontería. Y la verdad es que sí. Ah, Giselle, Escucho, María. hola. Ese ese grupo de que tú hablas de la rueda de la prosperidad, ¿cuándo va a comenzar otra vez? Bueno, ellos acaban de empezar, tienen como 3 o 4 semanas, ¿verdad, Ángela? Quizá un poco más, quizá tienen un mes o algo así. Sí, desde febrero. Ajá, en febrero. Pero tranquila que inmediatamente abra otro, yo te voy a avisar, yo voy a avisar en el grupo y voy a invitarles así como lo estoy invitando, como estoy diciendo aquí voy a explicar, así mismo como acabo de explicar ahora, por qué les invito a que lo hagan. Es presencial y online, lo puedes hacer online también y como te dije, es gratuito. Ahí comienzas a entender conceptos, por ejemplo, como el diezmo, como el aporte voluntario que quieres dar si deseas, pero cuando comienzas a ver el resultado de tu vida, indefectiblemente aportas. Es una cosa impresionante. Yo recuerdo que cuando yo empecé mi primera rueda de prosperidad, yo estaba teniendo un problema con el primer producto que yo saqué al mercado. Era un producto, era una granola también. Fue con el mismo supermercado, que no lo voy a mencionar aquí, pero era un pote grande, era un pote grande en plástico. Y en ese momento yo tuve una situación, o sea, yo no les puedo explicar, contraté a un ingeniero que me dijo, no, pues yo te pongo esta fábrica a producir y me produjo, bueno, no le puedo explicar, no sé cuántas cajas y resulta que se ranció el producto. Tuve que Ay, qué pena. Tuve que recogerlo en todos los supermercados, etcétera, etcétera. Y recuerdo que estaba justo haciendo mi primera rueda de prosperidad. Y recuerdo que un día estaba muy apretada económicamente en ese momento. Y recuerdo que un día tenía 2.000 pesos en la cartera. Y yo hice la rueda, Ángela, ay Dios mío, ahí frente a la UAS, con esta chica, yo no sé si tú la llegaste a conocer, Wanda. ¿Tú llegaste a conocer a Wanda? No recuerdo, ¿no? Ok, tranquila. Esta chica ya desapareció. O sea, no sé qué le pasó. El punto es que hicimos ahí la rueda y yo recuerdo que era todo lo que tenía y lo doné, lo di como donación. Y todo lo que sucedió, o sea, inmediatamente después fue como solo. Todo esto todo mi proceso se arregló solo. Yo no tuve que hacer nada más que ustedes saben esto que estamos haciendo aquí ahora, que fue lo que aprendimos. O sea, cuando yo leí el libro, sinceramente, si tú te pones a mirarlo bien, Ángela, el libro es como la base de la rueda de prosperidad. Sí, Tiene los sí, conceptos, tiene todos los conceptos de la sí. rueda, como si fuera una base de la rueda. Yo pensaba, yo le pregunté a Karina, que es la maestra, yo le dije, venga, Karina, ¿tú te inspiraste en la rueda, en este libro? Me dijo, no, nada que ver, pero tiene los mismos conceptos realmente. Eh, porque yo Vimos le las 12 casas y todo. Sí, todo, o sea, todo. Entonces, Mariel, bienvenida. Eh, Cuando abra el próximo grupo de la rueda, voy a enviar al grupo un videíto hablando de qué se trata e invitándoles a que entren encarecidamente, a que entren a hacerla. Entonces, visto que son las 10:26, yo creo que no debo comenzar el próximo tema porque es un tema largo. Es un tema que tiene muchas diapositivas y que nos va a poner a hablar tanto como hablamos ahora, porque se trata de la Ujú. certeza y es
lo que estábamos hablando, Ángela. Es muy importante para mí explicarlo porque lo pude entender luego de ponerlo en práctica, porque yo no lo entendía. Y mientras estás pasando por una situación retadora, no lo puedes entender a menos que te vuelvas una sinvergüenza, como decía Karina. Pero es que yo me siento como sinvergüenza y me decía, pero claro, mi amor, ¿tú por qué tienes que tener vergüenza? Y yo decía, ay, tienes razón. Entonces, básicamente de eso se trata y quiero que entremos realmente en el tema de la certeza, que es esa misma frase que siempre decía mi Osotti de niega lo que tus ojos ven y declara la verdad. Negar lo que tus ojos ven mientras tú estás pasando por el proceso, amigas, les cuento y amigos, es la cosa más loca porque todo lo que nos enseñaron fue lo contrario. Nos enseñaron a ser responsables, a asumir lo que está sucediendo, a darle frente a lo que está pasando. Y lo único que hacemos cuando pasan esas cosas es darle más fuerza. Pero hay que explicarlo de manera con muchos ejemplos, que voy a dar inclusive mis propios ejemplos. Voy a utilizar la vulnerabilidad y voy a hablar de mis propios ejemplos de cómo lo hice, porque en realidad cuando tú tienes los bancos, o sea, los bancos arriba de ti, los suplidores arriba de ti, cuando no hay dinero para hacer una compra en el supermercado, cuando pasan esas cosas que tú dices, pero o sea, ¿cómo tú me dices que me haga la loca? ¿Cómo tú me dices eso? y, y llevarte a la certeza de negar lo que tus ojos ven y declarar la verdad es sacarte tú misma. Si tú te sacas, tú te jalas, tú te sacas de la situación. Eh, entonces quiero dedicarle el tiempo suficiente. Así que vamos a dejar ese capítulo para la próxima semana, porque Quizás pueden ser 2 veces en la próxima semana. quizás, O quizás, sí, sí, quizás podamos reunirnos 2 veces a la sí, próxima semana. Vamos a hablarlo en el grupo, a ver cómo le conviene a la mayoría. Si no, de todas maneras lo voy a dejar grabado. En el grupo pasado, o en el primero, bueno, no recuerdo, hubo un día que yo entré sola a una reunión y la grabé. Entonces básicamente fue una clase, así, yo iba hablando, iba diciendo sin interacción. Pero si tengo que hacerla así, también lo puedo hacer así sin ningún problema. Pero ciertamente las preguntas, mira, fíjate tu pregunta que hiciste, todo lo que nos trajo a la mesa. Yo sé que no solamente es una pregunta que mm, tienes tú, es una pregunta que tiene muchísima gente y que va a ser buenísimo para todo el que lo vea más adelante. Así que siento que sí, que siempre es mejor que haya más personas para que se puedan dar este tipo de dinámicas. Sin embargo, si no se da, pues entonces lo hago como si fuera una presentación, pero sí voy a dar muchos ejemplos, porque el primer ejemplo que voy a dar, por ejemplo, es el de Jesús cuando estaba en la barca, cuando todos estaban locos porque Jesús estaba durmiendo, mi amor, aquí no está pasando nada. Y cuando él se levanta y le dice, ¿por qué? Pero ¿por qué ustedes están porque preocupados? ¿Qué les ¿cuál es pasa? el afán? ¿Cuál es el afán? Y dice, pero ¿cómo así? Tú no estás viendo lo que está pasando alrededor. Calma, no pasa nada. Esa capacidad de en medio de la tormenta, ignorarla y enfocarte en lo que sí tú necesitas, en lo que sí tú quieres, en lo que sí tú vas, para donde tú vas, esa es la capacidad que te da la certeza. Y la certeza es el próximo capítulo. Así que yo creo que con esto terminamos por hoy, a menos que alguien tenga Sí, algún otro aporte. yo no, ya. La próxima semana, yo Sí. estaba, el capítulo de la certeza me encantó muchísimo. Ujú. Y como no se pudo discutir hoy, Se puede, claro que se puede. Puedes hablar, claro que sí, cómo no. no, pero en la semana que viene no voy a estar disponible. No creo que vaya a estar disponible porque voy a viajar el jueves. Entonces, Vamos a fluir, a lo mejor lo hacemos antes, María, y puedes estar O presente. después, fíjate, hoy es viernes, tú no Sí, podías ayer, hoy sí, pudiste. ujú. Si ayer sí, no sí, pude, sí. entonces hoy sí pude. Fíjate. Ujú. Sí, sí, Porque chica. también como hay
no sé cuándo publicaron este libro, cuando tú dijiste sobre la rueda de la prosperidad, que se estaba basado en este libro y la señora dijo que no. Pero he estado leyendo diferentes libros que siempre me lleva a como a pensar. También leyeron este libro porque también está como un poco conectado a este libro. Es que al final del camino, mira, te voy a contar, mi mamá que está pasando por su proceso, mi mamá es una mujer muy dogmática, o sea, ella entró a la religión cristiana pero te estoy hablando de dogma, o sea, así lo dice porque así lo dice y así es. Y no tenía ningún tipo de, bueno, les cuento. Ella vino una vez aquí en Santo Domingo y yo fui a una constelación. Eso fue antes de yo entrar a mezcla. Fui a una constelación con lluvia, Valete. Y fui a mi constelación y fui con mi tía, que siempre ha sido una mujer muy abierta. Mi tía es como mi mamá. Y mi mamá estuvo allí y le pregunta así toda seria. ¿Y esto de qué se trata? Y la verdad es que Lluvia no le supo explicar bien. Yo no era consteladora en ese momento, así que yo tampoco tenía la manera de explicarle bien, solamente me llamaba. ¿Qué es consteladora? Constelaciones familiares, que es una herramienta terapéutica donde se trabaja todo lo que tiene que ver con tu árbol genealógico, con el transgeneracional. Se trabaja con Ujú. tu sistema familiar. Es una terapia sistémica, o sea que trabaja con las 7 parejas que, que hicieron posible que tú estés aquí. O sea, trabaja generalmente con mamá, papá, los abuelos y los bisabuelos, que esas son No. 7 parejas que tienes allí. Entonces, muchos de las dinámicas que tú vives en el día de hoy son tuyas porque las has asumido, pero no te pertenecen y las puedes devolver a su origen, las que sean, sobre todo las que tienen que ver con repetición. Por ejemplo, hoy hablando con mi mamá, yo le decía, mamá, ¿qué patrones tú has visto que se repiten en tu familia? Me dice, todas las mujeres se divorcian y luego se quedan solas. O sea, súper claro lo tiene. ¿Cuáles son esas repeticiones de su árbol? Hay otras repeticiones que pueden ser, las mujeres de mi familia siempre somos las amantes, o las mujeres de mi familia siempre, tengo una amiga que le pasa, por ejemplo, las mujeres de mi familia cuando se casan y cuando se divorcian quiebran económicamente, etcétera. O sea, cosas que se repiten en tu árbol se ven en una constelación familiar. Una constelación familiar no es más que abrir un campo, se llama campo morfogenético, en el que se pide permiso a tu árbol para que muestre aquello que aquello que tú quieres traer a la luz. Eh, las personas llegan con un tema y generalmente el tema es otro, no es el mismo. El que sale, o sea, tú llegas con un tema, pero al final el caso es diferente porque es tu inconsciente el que está trabajando. Es impresionante estar en una constelación, sobre todo por el hecho de que te das cuenta de cómo las personas que están a tu alrededor comienzan a actuar, inclusive te dan hasta información que no había forma de que lo supieran si no fuera porque se abrió el campo y tu árbol dio el permiso. Tonterías como, por ejemplo, que digan, me huele a piña y tú digas, oh my God, mi abuelo tenía un campo de piña y el otro nunca lo supo. ¿Entiendes? O sea, el que te estás representando. O sea, es bien bonita una constelación, sobre todo es una terapia que tiene detractores y tiene gente que está a favor. Yo no estoy en contra o a favor de la práctica, pero sí de los practicantes en algunos casos. Porque en el caso de la constelación, tú tienes que ser un canal puro y perfecto, porque si no le vas a meter tus propias ideas o tus propias traumas a la situación. Entonces, por eso es que es importante buscar unos buenos terapeutas que estén realmente preparados, que ya tengan una... Ahora, tú haces una constelación familiar con Karina Pereira o con Miosotti y te puedo decir que te van a traer mucha información de tu árbol, de tus dinámicas, de lo que te está pasando en este momento de tu vida, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una constelación. Mi mamá llega a esta constelación pues la verdad que yo creo que Lluvia también estaba empezando en ese momento. Lluvia es una excelente terapeuta. Pero en ese momento fue hace muchos años. Imagínate, antes de que yo fuera, de que yo hiciera la rueda, antes de que yo me certificara como consteladora también. Tú Y, sabes que ¿Y Lluvia cómo? es de nuestro pueblo también. sí, sí. Y emparentada, vamos a ver, por Sí, ahí atrás. sí, sí, yo sé, yo sé. Pues resulta que en ese momento mi mamá dijo, yo no participo en esto porque yo no le supe explicar la verdad. Y ella se pasó todo el tiempo reprendiendo demonios.
literal. O sea, ella se salió afuera y tú la veías recorriendo. El punto es que ese campo no se abrió nunca, ¿viste? Estábamos ahí como que, ahí estaba Mari Carmen Hernando también, o sea, Mari Carmen. Y no, o sea, eso no sé, eso no pasó nada, ahí no pasó nada, eso se quedó así como que, oh Dios mío, qué lo que era. Pero ahora ella está muy metida, o sea, metida no. Ella como está en su proceso de transición, Abierta. sí, está bastante abierta. Entonces ella está ahora mismo en un programa con un chileno que se llama Cal. Y, y hablando con Acal y viendo cuál es el programa, o sea, es un programa, cuesta, o sea, cuesta $4.500, les cuento. Y mi mamá pagó. El programa de la constelación para especializarse. No, un programa que ella está haciendo de cambio radical, porque obviamente ella, tú sabes, ella está en un proceso que, pues, y resulta que ella está haciendo ese programa y yo escucho a Cal hablando y he hablado con él y digo, wow, o sea, es todo lo mismo. Es el mismo, o sea, son herramientas diferentes que te van a llevar al mismo lugar. Y eso lo uno, María, a eso que dices de que tú estabas leyendo un libro y tú decías, bueno, pero es que leyeron este libro. Es que las leyes universales son las mismas. Si ustedes tienen chance de leer El Kybalión, que es un libro que antes yo pensaba que era una vaina esotérica súper profunda y no son más que la explicación de las leyes del universo. Y luego aprendí que está lo esotérico, que es lo que nos enseña, y está lo exotérico, que es lo que todos podemos ver, pero es información que anteriormente estaba muy guardada, muy hermética, por eso le llaman el hermetismo, de Hermes Trismegisto también, eh, y otras cosas que estaban muy abiertas, como por ejemplo toda la información que está en la Biblia, en el Corán, en esos libros que están por ahí, que hace muchos años la gente tiene acceso, ¿verdad? Eso es exotérico. Y esotérico es lo que está guardado, lo que antes nada más tú tenías que pertenecer a una logia o a un grupo muy oculto para poder acceder a este tipo de información. Imagínate que ya dejamos de buscar a Dios allá afuera, por allá lejos, ya no es un padre que me va a castigar si yo me equivoco, sino que está dentro de mí y que es alguien que quiere lo mejor para mí, que me sostiene, que me ama, que me cuida, que me cubre, que me eleva, que si yo como madre, que soy una madre humana, jamás en la vida se me ocurriría castigar con el fuego del infierno forever and ever por los siglos de los siglos a mis hijos por nada de lo que yo haga. Imagínate tú, ese Dios que nos vendieron a nosotros es un psicópata. Ay, sí. Es ese, Terrible. no es ese. No es, Cas- no es. Castigador. Claro, entonces imagínate, todo eso que nosotros comenzamos a ver ahora es parte de lo del momento planetario en el que estamos. Es cierto que estamos en el tiempo del apocalipsis. La otra palabra para apocalipsis es revelaciones. Se están revelando los misterios para que nosotros podamos, tenemos ojos para ver, tenemos oídos para escuchar y podemos discernir. Que bueno, me puedo ir muy profundo con eso, con decirles que, ay, que no se puede juzgar. Sí, señora, tiene que juzgar. La única manera de usted poder discernir es juzgar entre lo que está bien y lo que está mal. El juicio no es importante y necesario. Ahora, el juicio es una cosa y la condena es otra. A nosotros no nos corresponde condenar a nadie. Ahora, yo tengo que juiciar si yo me voy por ahí o me voy por ahí. Debo tener un buen juicio para poder discernir. Entonces, ya me estoy metiendo en otro tema. No, pero me gustó mucho el tema de la constelación. Y tú dijiste que estás certificada tú en esa especialidad. Consteladora Ah, familiar. Mis Ese tipo maestros de, fueron Karina y Yusuf. ese tipo de programa lo enseñan por medio de virtual o tienes que ir a una escuela. Mira, yo te invito a que hagas primero la rueda de prosperidad, Ujú. para que te aclimates en todo lo que es el ambiente de mezcla y todo lo que tiene que ver. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, yo recuerdo que yo tenía o sea, una negación, yo estaba negada a todo lo que era virtual. Para mí lo virtual era, o sea,
Lo virtual había desvirtuado todo, porque a mí me gusta, o sea, a mí me gustaba mucho ir en persona a las actividades. ¿Qué pasa? Ujú. Karina me hizo ver en su momento que la virtualidad solamente vino a abrir el campo para que más personas puedan tener acceso. Fíjate como nosotros, tú y yo, por ejemplo, hemos logrado conectar solamente porque esto es virtual. Si Exacto. lo virtual no se hubiera dado el chance quizá de conocernos y quizá yo hubiera viajado a Miami algún día y porque yo veo que tú estás en el grupo de Dominican Sisters. Sí, Ajá, y yo también. Y quizá yo hubiera viajado a Miami algún día y nos hubiéramos encontrado en una actividad de esa y tú hubieras sido una chica más y yo hubiera sido una chica más. Y no hubiéramos tenido exacto. la posibilidad de encontrarnos y saber que somos almas que estamos vibrando al mismo nivel. Entonces, es lo bueno de la virtualidad. Y que también resulta que todo este tipo de información, yo he hecho constelaciones virtuales, como también, por ejemplo, ahora mi mamá se va a hacer una regresión la semana que viene y lo vamos a hacer por Zoom con un maestro. Entonces, la virtualidad no le quita ningún tipo de efectividad a todas las terapias sistémicas. Así que puedes Estoy hacer de acuerdo. Y la virtualidad fue algo que no era tan común. Después del COVID, es que exacto, comenzó a ser valorizada y exacto, a ser menos, la gente tenía menos miedo después del COVID. exactamente. Y Entonces, lo el COVID fue aceptaron más. el COVID, como yo le digo, la pandemia, fue algo terrible que sucedió y que fue planificado y toda la cosa, pero también tiene su parte positiva y es esta. Ha logrado abrir la posibilidad de que podamos tener espacios como este que tenemos ahora, que antes hubiéramos tenido que buscar un local para reunirnos, etcétera, 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 etcétera. Y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? O sea, el gasto de gasolina para llegar al lugar, que si hay que tener picadera, que si tenemos que reunirnos, que hay que Pues, pagar. en verdad, hacerlo virtualmente es súper eco-friendly. Eres, y aparte de todo, no le quita poder a la Ujú. información y a lo que estamos recibiendo. Eh, ¿qué taller hicimos nosotros? ¿Tú hiciste el taller de arquetipos, Ángela? Que fue online. Eh, no, yo, pues no, pero yo conocí arquetipos no online, Ok, presencial. ok, bueno. Los arquetipos junguianos, de eso estamos hablando. Se hizo también un taller y ese taller fue 100% online. Y yo les digo algo, yo salí de allí, de ese programa, como si hubiera salido de esta conversación con nosotras, o sea, que estamos teniendo aquí. Todo lo que necesité lo tuve y lo pude lograr. Y al día de hoy yo trabajo arquetipos también y lo hago de manera como si hubiera ido presencial a esa clase. Así que bueno. Eh, no sé si la formación de constelaciones es del todo online, no lo sé. Quizá pero tú sabes qué, puede ser que sí, porque Brigitte Champentier, Creo que la que lo, sí vi que pusieron todo online fue Lot Vision. Love Vision, sí, pero por ejemplo, Brigitte Champentier, ¿sabes quién es Brigitte? No. Brigitte No. trabajaba, bueno, el creador de las constelaciones familiares se llama Bert Hellinger. Y Bridget se entrenó con Bert y ella se queda con el legado de Bert, haciéndolo, o sea, expandiéndolo. Y ella da sus clases online. Yo recuerdo que yo en una ocasión iba a tomar el taller con ella también y después, luego de que ya yo constelo y he podido ver los efectos de mis constelaciones, luego me di cuenta que era un poco mi ego, que quería otra certificación como más top. En serio, de verdad. Y yo Sí. dije, en serio, Giselle, este es un trabajo que no se acaba nunca, mamá. Entonces, nada, eso. Les agradezco que estén aquí, les agradezco la contención, les agradezco. Una pregunta antes de que tú cierres el programa hoy, Claro, la, la reunión, porque sí me lo encuentro súper interesante eso de la constelación, sí lo es. pero ¿cómo va a ser una reunión efectiva y exitosa si las personas no existen ya, los bisabuelos o los abuelos? Por Ujú. ejemplo, yo no me acuerdo de nada.
Sí, eso es lo interesante de las constelaciones familiares. Mira, tu árbol No genealógico, tienes que acordarte. Yo no conocía a nadie, a ningún abuelo, bueno, abuela sí, pero no bisabuelo ni nada de eso. E igual Mm, uno recibe esa. No te oigo nada. yo creo que se frizó para todo. Ay, no sé yo. No, no está congelada. Ajá, te frizaste. Se fue. Saqué Mira, el video porque el internet es inestable. exacto. Cuéntale, Ángela. Te decía, María, que yo no conocía, realmente de mi familia, no conocía ningún abuelo, solamente abuelas. Y no conocí bisabuelos ni nada de eso. Y tenía muy poca información o casi nada. Y como quiera, le llega a uno la información, la vibración, ese campo energético que te da esos datos. Ujú. Uno está en un La- proceso de constelación. el árbol genealógico está vivo, o sea, todas las dinámicas que tú puedes entender que vives en el día de hoy, muchas de ellas tienen que ver con tu árbol y con aquello, por ejemplo, tus abuelos o tus bisabuelos te heredaron el color de los ojos, por ejemplo, o la textura del pelo, o la nariz, o la forma de la boca, o la forma de caminar, o lo que fuera. Y no solamente te heredaron cosas físicas, también te heredan patrones de conducta y comportamiento. Entonces, no importa que una persona ya haya partido de este plano, las almas son eternas. Lo que es pasajero es esta carcasa que tenemos aquí. Entonces, cuando hay unas dinámicas y se abre un campo en una constelación familiar, el árbol habla, el árbol te comunica. Hay que vivirlo para entenderlo. Y la verdad que cada vez que yo digo eso, suena como tan críptico, como, wow, ¿de qué se trata? Porque imagínate, hay que vivirlo para entenderlo. Hay como misterio en todo eso. Por lo mismo que decíamos ahorita, las palabras, el idioma nos limita a veces para lo que nosotros queremos explicar, pero quien ha vivido una constelación con una buena o un buen constelador familiar, y cuando digo buena o bueno, me refiero a un constelador familiar que es un canal limpio, lo que se ve, lo que se muestra es exactamente la dinámica de la familia, independientemente tú no los hayas conocido nunca, independientemente ellos hayan ya pasado a otros planos. Fíjate que se hacen ceremonias una ceremonia es todo aquello que tú ritualizas, ¿verdad? Que prendes una velita, que le pones o sea, sin misterio tampoco, sin irnos muy esotérico. Eh, con personas que ya no están para poder sanar cosas, como por ejemplo, mira, yo tuve una mala relación con mi papá y nunca le hablé y siempre me fue mal con él y yo lo maltraté o él me maltrató o lo que fuera, pero ya él se murió, ahora cómo yo resuelvo ese problema. Se puede hacer. Se puede hacer a través de rituales sistémicos, a través de una constelación se pueden ver. Inclusive se ve, María, ¿por qué? Te voy a poner este ejemplo sin saber de lo que estoy hablando, esto es un ejemplo loco. ¿Por qué un papá fue tan agresivo con una hija? Y luego sale que no fue nada más que un servicio que hizo esa alma hacia la tuya, pero eso se ve en la constelación. Y esto no justifica el abuso que puede haber existido, sino que te da una herramienta para tú poder comprender desde dónde viene todo esto para evitar la condena. Volvemos a lo mismo. Cuando condenas al otro, te condenas a ti también. Entonces ahí cuando estamos condenados nosotros, cuando no logramos perdonarnos nosotros, entonces vienen todas esas dinámicas y esos nudos que empezamos a desatar a través de diferentes herramientas. Una de ellas es la constelación familiar. Pero hay otras, hay miles de herramientas que andan por allí. Entonces, se puede lograr con personas que sí, aunque tú no hayas conocido a tus familiares y aunque ya hayan fallecido, se trabaja con ellos. Si quieren, Muy interesante. es muy interesante y es muy bella, sobre todo. Es muy interesante, sí, pero por encima de muy Pero interesante, me acuerdo ahora que no, porque siempre las palabras conectan con otras, con recuerdos. sí.
Me parece como también cuando uno está hipnotizado, Sí, sí, y- hipnotizado. hipnotizado, entonces te ayuda a regresar hasta lo más profundo, hasta vidas que ya viviste. eh, Esa es otra este, herramienta. La hipnosis es ujú. otra herramienta, claro que sí, también, otra herramienta de sanación. Porque cada vez nos vamos a ir un poquito más profundo en todo este proceso de sanar y de más que nada para poder, vuelvo otra vez a decir lo mismo, el ultimate goal es elevar la energía, elevarnos, porque por aquí abajo hay cosas que están pasando que no queremos meternos ahí, no queremos seguir viviendo, no queremos seguir con problemas de ningún tipo de la materia. Entonces queremos ir subiendo de energía sabiendo que estamos aquí encarnados, ¿verdad que sí? Y que van a pasar una cantidad de cosas que nos van a querer jalar hacia abajo. Y nosotros tenemos que volver a subir de la manera que podamos. Estas herramientas nos ayudan a eso, a irnos desprendiendo de todas esas cosas como si fuera como si fuera un globo que tiene la pesita. Entonces vamos soltando arenita, soltando arenita, soltando arenita, de tal forma que podamos elevarnos hacia, hacia una línea de tiempo donde somos más felices, donde no trabajamos con las condenas, donde estamos vibrando en amor, en agradecimiento, en alegría, en entusiasmo, y es posible, claro que lo es, pero tenemos primero que pasar fíjate que en el templo de Delfos había un letrero en la entrada que decía, conócete a ti mismo. Tenemos que pasar por ese proceso y para conocernos a nosotros mismos debemos de pasar por todas las emociones y por todos los procesos. Y allí, cuando salimos de ahí, es que decimos, "Ah, pero es que a mí nada me mata, es que yo puedo con esto y puedo con otro y puedo con más". Pero tienes que pasar primero por ahí. Porque si a la María o a la Mariel o a la Ángela o a la Giselle de hace 20 años le hubieran contado todas las vainas que yo iba a tener que pasar, mira, yo me lo pienso, yo me lo pienso, porque realmente son retos fuertes. Pero esos retos fuertes, ¿hasta dónde te han traído hoy? ¿Quién eres hoy? Si no los hubieras vivido, y esto no romantiza nada de lo malo que nos pudo haber pasado, porque ese no es el tema, no es romantizar el abuso o no es romantizar lo que sea que haya pasado anteriormente, es simplemente honrar el destino y saber que yo no puedo echar un pulso con lo que es o con lo que fue, lo que es. Si me pongo a echar un pulso con eso va a pasar esto, me voy a ir quedando en el mismo sitio. ¿Ok? Y pasa que entonces la mente, pensando en lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, sintiendo entonces lo mismo, es posible que esto gane, porque aquello que alimentas, perdón, aquello en lo que prestas tu atención, lo alimentas, aquello a lo que le quitas la atención, muere. Entonces, todas estas herramientas, constelaciones, terapia sistémica, tarot, astrología, hipnosis, etcétera, 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 you name it, son herramientas para eso, para centrarte en el aquí y ahora y que finalmente tú puedas entender que todo lo que sucede a tu alrededor no son más que circunstancias. Y esas circunstancias es como que tú vas de un evento a otro sucediendo. Eso estaba en el libro al principio, ¿recuerdan? Cuando estaba hablando de la cancha, cuando ustedes vuelvan a leer el libro van a entender más cada vez que lo lean otra vez. Pero tienen la cancha de fútbol que tiene un evento y otro evento y otro evento y otro evento. La vida es una sucesión de eventos y tú vas pasando de un evento a otro. Si te enganchas en un evento, no vas a poder vivir el siguiente. Entonces, esas herramientas que mencioné anteriormente son para hacerte entender eso, que los eventos son solo eventos y que no puedes engancharte en ninguno porque tienes que seguir hacia el siguiente y hacia el siguiente y hacia el siguiente. Y que el próximo evento entonces te va a estar alineado y va a vibrar a como tú estés vibrando, aquello que tú te mantienes. Vale. Entonces, el aquí y el ahora es lo más importante. Miren, todo este rato hablando con ustedes, yo no pensé, o sea, me acordé de mi mamá ahora. Ujú. ¿Cómo sigue tu Oh, mamá? Dios.
No, mi mamá está en su proceso de transición ya de... Sí. Ella está como en negación todavía, ¿verdad? Ujú. Pero ya ella tiene obstrucción intestinal, ella está hinchada. Es un proceso, pude identificar que hay un acuerdo de alma importante entre ella y nosotras, mi hermana, mi hermano, mi tía, yo, porque ella está viviendo una agonía muy larga y muy, yo voy a utilizar la palabra dantesca. Eh, para los que no saben, obstrucción abdominal es simplemente ella no está comiendo porque no puede, porque todo lo vomita, pero ella vomita material fecal. Oh, Entonces, Dios mío. es un proceso que no se puede, o sea, lo que yo les diga es poco verla vomitando aquello, el olor de eso que vomita, o sea, es retador. Y se extiende en el tiempo, o sea, sigue la cosa. Estamos en la casa ahora, ya le dieron el alta, es un poco más cómodo para mí, porque le hicimos un esquema, ¿verdad? Con una persona en la mañana, otra en la noche, otra en la madrugada, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues ya no tengo yo que estar tan metida en la clínica todo el tiempo, pero como quiera, es un proceso difícil verla deteriorarse de esa manera. Y mi papá está en Nueva York en cuidados intensivos también. Oh, Dios mío. Mientras estaba hablando con ustedes en el aquí y el ahora, ni siquiera de verdad les digo, no se me había olvidado todo eso. Entonces de eso se trata. Estamos en el aquí y el ahora, en esto, entregando esta medicina, es solo entregando esta medicina, recibiendo la medicina de ustedes, es solo recibiendo la medicina de ustedes que me sostiene y que nos sostenemos mutuamente. Eh, y ya, mañana tengo una situación en mi casa, pues mañana entonces la miro, ¿no? La miro de frente. Ventas. Exacto, pero mientras tanto, en el aquí y el ahora, que es el único lugar donde yo puedo hacer magia o lo que sea, es donde tengo que mantenerme. Y cuando logramos entender eso, cuando logramos esa maestría, porque es una maestría, entonces la vida no la podemos experimentar diferente. Es el mismo caso de montarnos en una montaña rusa. Es muy probable que mi hermana esté experimentando esa montaña rusa diferente a como la estoy experimentando yo, por ejemplo. O mi tía, por ejemplo, le está experimentando diferente como lo estoy experimentando yo, pero es una decisión que viene de un conocimiento que es lo que estamos recibiendo hoy. Entonces, ahora sí, 11 de la noche, mi hijo me está haciendo señas hace rato, me hace así, es un fresco. Me hace que así que gracias, les mando mucha luz, mucho amor, mucha contención, mucha sabiduría, apertura de corazón para todas, porque al final del camino el corazón es el que nos guía, no es la mente, a pesar de que, bueno, me estoy contradiciendo porque todo es mental, pero a nivel, es una unión, es como cuando tú unes. Sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les cuento, que tiene que ver con mente, corazón y espíritu. Eh, donde el Padre, el que da la orden, el Padre, es la mente. Entonces, nada, agradecidísima porque estén todos los que hasta que están presentes y los que lo están viendo en diferido. Les mando mucha luz y mucho amor y nos vemos la próxima semana. Vamos a definir si vemos el próximo capítulo lo vemos otro día o lo vemos juntos con la semana que viene, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Gracias por estar, un abrazo, un besito. Gracias a ti. Igualmente. Gracias. Un abrazo Bye. para ti. Igual, Mariel, chao.